Bienvenidos, buenas noches. Vamos a iniciar con el mensaje de hoy. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Juan las veces que hemos tenido la oportunidad de compartir, y hoy vamos a continuar a través de este libro. Vamos a iniciar en oración para poner el mensaje en manos del Señor y que sea Él hablando a nuestros corazones. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder servirte, el privilegio que nos das de ser involucrados en tu obra, para poder servir, para poder estudiar tu palabra y para poder conocer más la profundidad de tu corazón. Esta noche, Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo trayendo la convicción a nuestras vidas, la guianza, Señor, que necesitamos para poder conocer tu verdad y la profundidad de tu corazón. Señor, sí, y ponemos este mensaje en tus manos para que seas tú hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hemos estado estudiando el libro de Primera de Juan. Ya en el capítulo 1 y lo que llevamos del capítulo 2, hemos estado estudiando acerca de la justificación y de la propiciación que obtenemos en Jesucristo al poner nuestra fe en Jesús. También hemos estudiado, Juan le estaba hablando a la iglesia acerca de cuán importante es el amor fraternal, ¿verdad? No un amor en nuestras fuerzas, sino un amor conforme al corazón de Dios, así como Jesús nos ha amado. También hace una serie de advertencias a la iglesia en aquel momento, pero también hemos visto cómo aplica en nuestro tiempo, acerca de cómo está funcionando el sistema de este mundo, que es pasajero, que es momentáneo, que tiene un fin, pero que el permanecer en el Señor es una garantía por la eternidad. Y esto es algo en lo que se enfoca este capítulo y en sí la epístola de Primera de Juan, y es permanecer en el Señor, permanecer en Él, porque habían ciertas circunstancias que estaban sucediendo alrededor de la iglesia en este tiempo, que estaban influenciando al creyente a desviarse de lo que la palabra de Dios les había dicho, o de lo que los apóstoles les habían estado enseñando desde un inicio a los creyentes. Por lo tanto, vamos a enfocarnos a terminar el capítulo 2 de este libro. Vamos a estudiar desde el versículo 18 hasta el final, versículo 29. Vamos a ver cómo Juan nuevamente hace una advertencia a la iglesia. Vamos a leer primeramente versículos 18 y 19. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta frase de la última hora, el último tiempo, con el que inicia el versículo 18, está referenciándonos a que es el nacimiento de una nueva era en el mundo. Y bíblicamente conocemos que este último tiempo o esta última hora inicia con la muerte y resurrección de Jesucristo y finaliza con su regreso glorioso. También algo importante que tenemos que saber, que tenemos que conocer, es que el Antiguo Testamento y la historia del Antiguo Testamento es el fundamento que estuvo preparando el camino para la llegada de Jesucristo acá a la tierra. Pero después de su muerte y resurrección, la historia continúa, y es cuando comienza también a preparar el camino para su regreso. Por lo tanto, que desde ese momento que Jesucristo resucita, asciende al cielo,
estamos viviendo en ese último tiempo, en esa última hora. Probablemente es normal que nos hayamos preguntado en algún momento si desde aquel tiempo en el que Juan escribió esta epístola se está hablando y él está anunciando de que es el último tiempo, la última hora. Entonces, ¿por qué es que Jesucristo no ha regresado? ¿Por qué Él no se ha manifestado nuevamente? ¿Verdad? Y es válida la pregunta, pero en la misma palabra de Dios encontramos una respuesta a esta pregunta. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos simplemente un par de páginas atrás. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es una referencia que podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de cuánto es esa última hora de la cual nos está hablando acá. Y esto es importante porque es necesario mantener nuestra esperanza puesta en el Señor, de que verdaderamente tenemos que estar atentos de que en cualquier momento Él puede regresar, de que Él puede venir, y nuestra responsabilidad o nuestra parte es estar preparados para poder recibirlo con gozo, con alegría, y alineando nuestro corazón con el de Él en todo momento. Dios no tiene un límite de tiempo. Dios trabaja en el tiempo de nosotros, de la humanidad, pero Él está sobre el tiempo. Él tiene dominio de todo esto. Y lo que nos habla acá de este último tiempo o la última hora no es acerca de cuántos minutos, cuántas horas, de una cantidad, sino que nos está hablando de un factor de tiempo, de un tipo de tiempo. Ahora, es un hecho de que estamos viviendo en ese último tiempo del cual Juan escribía en este versículo. Y sigue diciendo en el versículo 18: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. La aparición de muchos anticristos es el anuncio de que viene el anticristo. Y en la Biblia esta palabra la encontramos solamente en esta carta, en las epístolas de Juan. Esta palabra aparece acá, pero nos describe tres cosas. Primero, nos describe a un espíritu que está en el mundo, trayendo engaño, trayendo falsedad y tratando de falsificar o suplantar a Jesucristo. También nos describe al falso maestro que es adquirido por este espíritu del anticristo para traer confusión, para poder traer una enseñanza distorsionada de la palabra de Dios. Y por último, nos describe a una persona que es la que encabezará una rebelión en contra de Cristo. Hasta el día de hoy y durante este lapso de tiempo, desde que Juan escribe esto, desde que Jesús habló acerca de que se levantarían muchos Cristos, la humanidad está expectante de que cuál será, de quién será, y es algo que mucha gente especula, pero algo que tenemos que tener claro es que nuestra esperanza o el propósito de esta carta es que nuestra esperanza esté fundamentada en el Señor y permanecer en Él. Cuando esto sucede, cuando ese ánimo llega a nuestra vida y sucede en nosotros no tenemos de qué preocuparnos de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Simplemente encargarnos de ser obedientes y seguir la voluntad de Dios respecto a permanecer en Él, en su voluntad, y predicar a otros el mensaje de salvación. Este anticristo comienza a manifestarse, o este espíritu comienza a manifestarse después o a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque pues antes de esto no había llegado el Cristo.
Entonces por eso es que comienza a manifestarse después de que Jesucristo ha resucitado. Y lo que les decía, este espíritu viene a traer falsedad y a tratar de decirnos, en lugar de Cristo usted puede sustituirlo por esto. Puede sustituirlo por esta práctica, por este rito, por esta doctrina, por esta religión, por su propio interés, por lo que este mundo nos ofrece, que son cosas vanas, que no tienen un tiempo eterno, sino que más bien es algo pasajero. Y por esta razón es que aparecen los que vemos acá, los anticristos, personas que querían venir con falsedad, con una falsa doctrina, a dividir la iglesia, y ese era su propósito. Por eso mismo es que en el versículo 19 Juan escribe que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de la iglesia, pero no eran de la iglesia, porque si ellos verdaderamente hubieran permanecido en el Señor, no se hubieran dejado guiar por la falsedad de otras ideologías, de sus propias interpretaciones o percepciones acerca de lo que dice la palabra de Dios. Pero salieron de la iglesia para poder tener la evidencia de que no compartían la misma fe. Y es por eso que Juan escribe esta carta para la iglesia, porque en este tiempo había surgido una ola de falsos maestros que estaban desacreditando la existencia de Jesucristo, que estaban desacreditando su deidad como Hijo de Dios. Y lo podemos ver si usted estudia, bueno, ya lo estudiamos, el capítulo 1. En capítulo 1 usted puede leerlo en casa, donde Juan comienza a marcar ciertos puntos y ciertas referencias. Primero, que nos recuerda que Jesús es el Hijo de Dios y nos afirma eso, que Él es el verbo de vida. Cuando los falsos maestros negaban esta deidad en Jesús, también nos recalca de que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, no hay congruencia en mezclar las tinieblas con la luz, porque Dios es santo, Dios es luz plena y eterna. Pero los falsos maestros traían o trataban más bien de combinar en lo que veían en el sistema de este mundo y traerlo a la iglesia, mezclando lo santo con lo profano. Y esto iba a provocar una confusión en la congregación, en los creyentes. También Juan nos habla en capítulo 1 que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor Jesucristo nos perdona y nos limpia de toda maldad, y que no podemos negar de que somos pecadores y que hay pecado en nosotros. Pero estos falsos maestros estaban al desacreditar a Jesucristo y su sacrificio, estaban diciéndole a la iglesia más bien que podían honrar los deseos de su carne, más bien promoviendo el pecado y desacreditando a sí mismo el sacrificio de la cruz. En el versículo 20 está la clave del por qué y cómo es que nosotros podemos identificar esto en este mundo y también en nuestra vida. La unción del Espíritu Santo. Dice el versículo 20 y 21: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En los tiempos de Juan habían falsos cristianos que decían haber recibido una posición o una revelación profunda e íntima del Espíritu Santo, y que esto los acreditaba como hacer más que los demás creyentes,
a tener una revelación más exclusiva por parte de Dios. Pero por eso mismo, Juan les está diciendo, ustedes han recibido la unción del Santo, o sea, han recibido al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que este Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los pueda guiar a lo verdadero. Y esto les iba a ayudar a identificar lo falso, lo que no venía o lo que no provenía del Señor. Y aquí es en donde tenemos que ser muy cuidadosos nosotros como creyentes cuando aparecen personas siendo persuasivos con sus palabras, tratando de traer engaño, tratando de distorsionar lo que podemos leer en la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante tener en paralelo nuestra relación íntima con el Señor, con el Espíritu Santo y con la lectura de su palabra. No podemos separar una de la otra, porque para poder alimentar al Espíritu en nuestra vida tenemos que leer la palabra de Dios. Pero si usted quiere leer la palabra de Dios sencillamente sin tener un tiempo de oración, sin tener esa intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, usted está adquiriendo solamente conocimiento, no la revelación por parte de Él. Entonces es ahí en donde podemos ver la importancia y la necesidad de poder tener y llevar esta relación de la mano con el Espíritu Santo, pero con la lectura de la palabra. Aquí en el versículo 21, Juan les está recordando que en Dios no hay mentira. Si el Espíritu Santo habita en cada uno de ellos, les está hablando el Espíritu de verdad. Juan les está diciendo, ustedes no pueden ignorar la verdad. No les estoy hablando como si no la conocieran, porque ustedes la conocen. El creyente conoce la verdad, porque ha tenido esa cercanía con el Señor al rendir su vida a Jesucristo. Entonces, no podemos decir que no la conocemos. No podemos decir que la ignoramos, porque ahí está. Y es el Espíritu Santo quien confronta, quien trae convicción a nuestra vida acerca de muchas cosas que escuchamos, que vemos, que practicamos, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. ¿Y en dónde encontramos esa verdad? En la palabra de Dios. Por medio de esta relación con el Espíritu Santo, nosotros podemos saber cuando una persona se nos acerca y nos está hablando mentira. Pero si usted y yo no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, podemos escuchar muchas cosas en redes sociales, sí, en internet, de palabra de otras personas, y muchas veces tal vez no vamos a poder identificar y vamos a ser persuadidos por el engaño porque no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Y esto es algo que tenemos que alimentar todos los días, continuamente. Porque en el momento que nosotros actuemos en nuestro propio entendimiento, las cosas no van a salir bien. Porque vamos a estar confiando en lo que nuestra propia mente, nuestra propia opinión tiene acerca de cómo aplicar la palabra de Dios en nosotros. Versículo 22 y 23 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La confesión es lo que nos va a dar la salvación. Confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, reconocer que Él es el Hijo de Dios, es lo que nos va a dar salvación. Esa es la verdad. Un cristiano que anda bajo el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, habla verdad.
Pero un falso maestro que habla bajo la influencia del espíritu del error va a hablar mentira, falsedad. Va a tratar de sustituir la verdad que tenemos en Cristo por la verdad que nos quiere hablar este mundo. Una verdad pasajera, una mentira que en realidad es. Y es importante saber de que Jesucristo habló acerca de esto. Jesús le habló a sus discípulos acerca de qué importante es la confesión. Confesar que el Hijo de Dios, ahí encontrarán salvación, que Él era la verdad, que Él era el camino al Padre, que no había ningún otro atajo. En Marcos capítulo 1, versículo 24, Jesús estaba en Capernaum, en una sinagoga. Se le acerca un hombre con un espíritu inmundo, y en el versículo 24, este hombre le dice: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. La confesión es sumamente importante. La confesión, como les decía, trae salvación a nuestra vida. Solamente requiere de fe, no requiere de un conocimiento teológico, etc. Lo que acabamos de ver acá es la confesión de reconocer a Cristo o de reconocer al Santo de Dios viniendo de un demonio. La diferencia es que él no puede ser salvo, pero lo hermoso de todo esto es que nosotros sí, y tenemos la oportunidad, tenemos la vía libre de poder llegar y confesar al Señor como Salvador, reconocerlo como quien Él es. Y lo mejor de todo esto es que obtener la vida eterna a través de eso. En versículos 24 y 25 seguimos leyendo. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan está animando a los creyentes a ser fieles a lo que ellos les habían enseñado desde el principio. Ellos, como testigos oculares, como personas que estuvieron y caminaron con Jesús, les habían enseñado la verdad. Y Juan les está animando a que permanezcan en esto, porque de nuevo, filosofías, pensamientos, propias interpretaciones se habían querido estar mezclando dentro de la iglesia y estaban trayendo confusión y división dentro de la misma. Y esto también es un ánimo a nosotros para permanecer fieles a la palabra de Dios. Eso es un ánimo de que no debemos de agregar nada a la palabra de Dios, ni opiniones, ni interpretaciones, ni pensamientos, ni creencias. Es más, a la palabra de Dios no tenemos que añadirle cultura, idioma, de qué significa, qué no significa, qué para nosotros significa esto, porque la palabra de Dios es fiel y es clara, que no tenemos que añadirle nada. Lo único que tenemos que poner ahí es el Espíritu Santo, nuestra fe en Él. Algo importante también es que Juan vio la necesidad de recordarles a los creyentes en el versículo 25. Recuerden, esta es la promesa, la vida eterna. Esto es lo que el Señor nos ha prometido en Él. Un falso maestro, ¿qué es lo que promete? Algo pasajero de este mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿qué le podemos
prometer a la gente que pueden encontrar a Jesús, en Jesús, la vida eterna. Y como creyentes, también este es nuestro trabajo. Usted y yo no tenemos nada más que direccionar a la gente hacia Jesús. No se trata de tratar de convencer a alguien, porque es que ahí es donde vienen muchas veces los errores. Y cuando comenzamos a mezclar nuestros pensamientos y creencias con lo que dice la palabra de Dios, cuando esto comienza a suceder, nosotros podemos perdernos incluso dentro de nuestros propios pensamientos. Cuando en realidad lo único que debemos de hacer es direccionar a la gente hacia Jesús. Y el Espíritu Santo es el que va a traer convicción a los corazones. Y esto es lo que la gente tiene que saber, la vida eterna. Y esto es algo real, es algo que permanece. Como anteriormente hemos estudiado en otras oportunidades, lastimosamente nuestro problema como creyentes es que muchas veces perdemos la visión o nuestros ojos de lo eterno. Y cuando eso sucede, cuando quitamos nuestra mirada de lo eterno, estamos expuestos a que cualquier engaño y mentira pueda hacernos para un lado y para el otro, a ser persuadidos por lo que este mundo ofrece. Por eso es la importancia de permanecer constantes, teniendo una relación con el Señor. Porque en el momento que el Señor vea que usted se está yendo hacia un lado, hacia el otro, nos estamos desviando de la verdad, Él va a traer convicción a tu corazón a través de su Espíritu. Ahora, algo que de verdad nos debe llenar de esperanza es saber de que el Señor, así como ha sido fiel en su palabra durante décadas, durante siglos, el día de hoy Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque lo que había prometido desde un inicio, la vida eterna, el día de hoy podemos obtenerla a través de la misma fórmula: la confesión de nuestros pecados y el reconocerlo a Él como Señor y Salvador. En el versículo 26 al 29 vamos a leer: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Juan les está diciendo: ya les advertí de cómo funciona el sistema de este mundo, de qué es lo que el espíritu del anticristo quiere hacer dentro de la iglesia. Ya les he advertido acerca de estas cosas, pero básicamente Él les está diciendo: yo voy a morir y yo ya no voy a estar. Y por eso es que en el versículo 27 Él les dice: pero la unción que vosotros recibisteis, o sea, el Espíritu Santo, Él permanece en ustedes. Y eso es algo inspirado en lo que Jesús les dijo a sus discípulos acerca de la promesa del Espíritu Santo, que les convenía que Él se fuera para que el Consolador viniera, y el cual les iba a revelar y les iba a guiar a toda verdad, y les iba a hacer saber todas las cosas que iban a venir. Entonces es demasiado hermoso saber de que nuestra esperanza no está puesta en el hombre, o no debe estar puesta en el hombre,
El pastor el día de mañana tal vez no viene y usted se va a quedar con la gana de escuchar la palabra de Dios. Eso no puede ser. Porque para eso también está el Espíritu Santo, para poder traer consolación, refugio, revelación, sabiduría y verdad. Eso era el mensaje de Juan para los creyentes, a las iglesias. Yo ya no voy a estar, pero el Espíritu Santo va a permanecer fiel con ustedes, va a permanecer en ustedes, y ustedes no van a tener necesidad de que yo esté, porque Él les va a seguir enseñando acerca de todas las cosas. Y en el versículo 27 podemos también ver una promesa acerca de su Espíritu Santo, que Él es el sello del Señor en nuestras vidas como hijos de Dios. Y usted puede leer en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16, acerca de la promesa del Espíritu Santo. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ver solamente unos versículos. Vamos a ir a Juan, capítulo 16, versículo 13 al 15. Juan, capítulo 16, versículos del 13 al 15. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la promesa del Señor para sus discípulos, pero para nosotros, para aquel que lo confiesa a Él como Señor y Salvador, el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad, el cual va a glorificar al Padre, va a glorificar a Jesús, el cual nos va a dar a conocer cosas que muchas veces no son percibibles en la sabiduría humana. Esta es la promesa que permanece hasta hoy, que su Espíritu va a estar ahí con nosotros. De nuevo, Juan moriría, Jesús ascendería al cielo, pero el Espíritu Santo iba a permanecer con ellos y va a permanecer hoy con nosotros. Basados en esta verdad es que Juan escribe el versículo 27. Por eso es que de nuevo nos insta a permanecer apegados al Espíritu Santo, a buscar esos tiempos de intimidad con el Señor. Que si es difícil en la mañana, bueno, en la noche o en algún momento en el día, buscar esos tiempos de intimidad. Y no solamente en esos tiempos, sino que también poder dedicar durante el resto del día estar meditando en su palabra, en lo que Él nos anima. Y es que tenemos que saber esto. No podemos enfrentar nuestro cada día si no hemos estado preparados primero en oración, porque nuestra manera de afrontar el día va a ser en nuestras fuerzas. Pero si venimos primeramente a buscar su presencia, vamos a estar listos y preparados para lo que venga en el día, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. En el versículo 28, Juan les insiste a permanecer en la palabra. Permanecer. Esa es una de las claves de esta epístola. Permanecer en el Señor, permanecer en la verdad, permanecer en Él. Él permanece en ustedes. Permanecer. Algo que debemos entender en este versículo 28, vamos a leerlo nuevamente. Y ahora, hijitos, permaneced en Él,
para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Algo que tenemos que entender en este versículo es que nos está hablando de que el Señor nos va a llamar a cuentas. A todos sus hijos nos va a llamar a cuentas. Seremos juzgados según nuestras obras ante el tribunal de Cristo. En Mateo capítulo 13, Jesús nos da una parábola en donde Él nos dibuja y trata de explicarnos qué es lo que sucederá en ese día. Está hablándonos de un sembrador que viene al campo, siembra semillas de trigo, pero el enemigo trae semillas de cizaña y comienza a sembrarlas juntamente con el trigo para echar a perder la cosecha. Y durante esto los trabajadores le dicen al dueño: hey, vamos a ir y arrancar la cizaña. Y él les detiene, les dice: no, esperen un momento. Y es lo que vamos a ver en el versículo 29 y 30 de Mateo capítulo 13. El sembrador les dice: no, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esta parábola nos describe claramente cuál es la corrupción que muchas veces sucede dentro del pueblo de Dios. La cizaña que el enemigo está sembrando, la confusión, la mentira, el engaño que Satanás quiere introducir dentro de la iglesia. El sistema de este mundo que quieren introducir muchas veces dentro de la iglesia. El trigo representa claramente al pueblo de Dios, ¿sí? Y muchas veces hay personas que van a venir con influencia, con persuasión de palabras, y muchas veces va a parecer que todo es genuino, pero si no tenemos ese discernimiento en el espíritu, no vamos a poder identificarlo. Ahora, algo que debemos de tener claro es que Juan les presenta una idea o un reto a los creyentes, porque cuando les dice que cuando Jesús se manifieste, cuando Él regrese, algunas personas probablemente van a tener miedo, pero otras no van a tener miedo, los hijos de Dios. Pero algunos de sus hijos tendrán vergüenza. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta en ese momento, lastimosamente, que a pesar de que estaban siendo llamados a ser hijos de Dios, a buscar la voluntad del Padre, prefirieron basar sus vidas conforme al sistema de este mundo. Y ahí, en ese momento, delante del Señor, es que van a ser avergonzados o van a sentir vergüenza, porque pudiendo vivir una vida conforme a su voluntad, prefirieron vivir una vida cómoda, sin buscar la intimidad con el Señor, sin buscar las oportunidades para poder servirle y poder transmitir el mensaje de esperanza a otras personas. Sabiendo que muchas personas lograron varias cosas en la vida, pero no permanecieron en Él como debieron haberlo hecho. Y algo respecto a esto nos habla nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Él dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Es muy claro, no es difícil de comprender.
Somos salvos para vivir para Él y por Él, para servirle y también para hacer su voluntad. Pero lo que pasa es que muchos cristianos rinden su vida al Señor y tratan de recuperarla conforme al sistema de este mundo. No es que los éxitos y cosas que podamos lograr en esta tierra sean malas, sino el momento en el que nuestro corazón ame más esas cosas que lo que ama el Señor. En el versículo 29, para ir finalizando, leemos: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, es claro Juan al recalcarles nuevamente lo que ya les había dicho en el versículo 6 del capítulo 2: andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Él es nuestro mayor ejemplo de cómo vivir en esta tierra, teniendo una relación con el Señor, con el Padre, continuamente, permanecer en su verdad y no permitir que el engaño nos atrape. ¿Y cómo podemos estar listos para la venida del Señor? La clave y la respuesta es permanecer en Él. ¿Cómo podemos saber que en este mundo están sucediendo cosas que ya han sido anticipadas por el discernimiento del Espíritu Santo? Debemos aprovechar el tiempo, invertirlo sabiamente. Si tú permaneces en su verdad, siguiendo su ejemplo, siguiendo su voluntad, el Señor puede venir en cualquier momento y usted va a estar confiado de darle la bienvenida, gozoso y alegre de eso. Entonces, cuidémonos de no sustituir su verdad. Cuidémonos de no sustituir la verdad que podemos encontrar en el Señor. Examinemos continuamente nuestras vidas y traigámosla delante del Espíritu Santo para que Él saque a luz cualquier mentira que hayamos estado creyendo. Si usted tiene dudas acerca de la palabra de Dios, si tiene dudas y preguntas, por favor, no duden en acercarse al pastor para tratar de venir y aclarar sus preguntas. No busque ahí en internet clarificar cosas tal vez que usted no tiene claras. Mejor venga, búsquenos, que te vamos a guiar a la palabra de Dios, para que sea el Espíritu Santo, sea el Señor el que traiga convicción y verdad a nuestra vida. Amén. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y reconocemos que la Biblia es tu palabra, es acerca de ti, acerca de tu corazón, es lo que tú has querido comunicarnos a nosotros. Y añadido a eso, has permitido que tu Espíritu venga a nosotros cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por ese privilegio que nos das de ser hijos tuyos y tener entrada, Señor, confiadamente al trono de tu gracia. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.